Esta mañana vamos a concluir los varios sermones que yo he estado predicando acerca de la escatología. El domingo que viene, Dios mediante, vamos a regresar al texto de Primero de Tesalonicenses y el último capítulo, que sigue con el mismo tema, pero desde la perspectiva de cómo debemos actuar, cómo debemos vivir a la luz de lo que viene en el futuro. Entonces, este sermón concluye nuestra perspectiva, nuestro entendimiento de las últimas cosas, la escatología. ¿Y han visto ustedes un mapa viejo, un mapa antiguo de hace muchos años, quizás del siglo XVI o más antiguo? Esos mapas no son muy exactos, ¿verdad? Hay muchos errores en esos mapas porque ellos no podían elevarse en el aire para ver la forma no del país, sino de la tierra y de cada parte de la tierra. Ellos tenían que intentar construir o escribir un mapa desde este nivel, como nosotros, y eso es difícil. Y a veces me sorprende que con tanta exactitud podían hacer sus mapas. Pero vemos muchos errores en sus mapas porque no tenían esa perspectiva alta que nosotros con aviones, con satélites y esas cosas que ahora tenemos. Entonces, el propósito de este sermón, en conclusión, es tener esa alta perspectiva para ver la forma de la historia. Y quiero hacer la pregunta, ¿es posible en una sola vista ver y entender la forma de la historia desde la creación hasta la consumación? ¿Es posible en una sola vista verlo y entenderlo? Porque esto no sería útil, poder entender en una vista toda la historia del mundo que Dios ha ordenado. Y ese es el propósito del sermón, enseñarles la forma de la historia para que, así como un mapa, podemos verlo y así tenerlo en la mente y entenderlo. Y tendremos unas aplicaciones al fin. Para hacer esto, para cumplir este trabajo, vamos a discutir dos cosas introductorias para formar un fundamento. Y esos dos conceptos son paralelos y algo que probablemente no has escuchado esta palabra, y quiasmos. Paralelos y quiasmos. Y por favor, abran sus Biblias conmigo a Salmo 8. Salmo 8. Un mosquito que ya me picó. Y si puedo voy a matarlo, entonces no sean sorprendidos. Ya me picó en el dedo. Salmo 8. Este salmo será un ejemplo de paralelos y también un ejemplo de un quiasmo, que entonces nos ayudará a entender la forma de la historia. Salmo 8 no es el texto que estaremos estudiando, estamos usándolo para aprender acerca de esos dos conceptos. Entonces, en poesía hebrea, en la poesía del idioma hebreo, una de las cosas que se usa sobre todo es son paralelos. El autor o el poeta mencionará algo y luego mencionará una segunda cosa en paralelo con la primera cosa. Y esos dos en paralelo enfatizan algo frecuentemente. A veces hay un contraste en el paralelo, a veces hay un énfasis en este paralelo. El paralelo sirve varios propósitos o funciones en la mente del autor.
Y nosotros también hacemos algo semejante cuando añadimos palabras extras que significan la misma cosa. Entonces, si yo digo, oh, esa comida fue deliciosa y sabrosa, pues ya dije deliciosa, ¿por qué añadí sabrosa? Para simplemente añadir al significado. Así también un paralelo menciona algo y lo menciona otra vez, a veces para énfasis, repetición. Entonces, si ves la misma cosa dos veces, hay algo más fuerte, hay una énfasis en el significado. Ahora, eso es fácil, la idea de paralelos, pero quiero explicar en más detalle un quiasmo. Un quiasmo es una estructura literaria, es una forma de ordenar un poema o un texto. No es necesario que sea un poema. Es una manera de formar un poema o un texto que añade énfasis a varios paralelos y un centro particular. En un quiasmo, la primera línea conecta a la última línea y la segunda línea conecta al segundo del último, etc. Y así conecta en paralelos hasta el centro. Y el centro es el punto principal normalmente del poema o del texto. Y el quiasmo usa esos paralelos para formar una forma distinta que nos apunta al centro. Salmo 8 es un buen ejemplo de paralelos quiásticos, paralelos en una forma quiástica que tiene un énfasis al centro. Noten entonces, pues ya lo puse en el boletín para ustedes, entonces es más fácil mirarlo en el boletín. En Salmo 8 empieza con una doxología. Una doxología es una expresión de adoración a Dios. Doxo significa gloria. Doxología, gloria a Dios. Versículo 1. Oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Entonces la primera parte es doxología a Dios. Segundo, la segunda parte trata del dominio de Dios. De la boca de los pequeños y de los que todavía maman, has establecido la alabanza frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, y vamos a pausar. La segunda parte del poema es el dominio de Dios. Aún los infantes saben que Dios tiene dominio sobre sus adversarios. Y el salmista contempla los cielos, la obra de los dedos de Dios, la luna y las estrellas. Dios ha formado todo. Dios tiene dominio sobre todo. Entonces hay un progreso de la doxología a Dios al dominio de Dios, a una pregunta importante. Contemplando esto, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo de Hombre para que lo visites. Hay humildad. ¿Qué es el hombre? El hombre es humilde. ¿Qué es? Nada en comparación a Dios. Y ahora, un paralelo. Eso es el centro, el corazón del poema, del Salmo. Hay una transición a la majestad del hombre. Ese hombre humilde, Dios ha magnificado. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de esplendor. Eso es el corazón del Salmo. ¿Qué es el hombre, oh Dios? Tú has coronado al hombre con toda esa gloria. Y luego hay una transición al dominio del hombre. Ese hombre humilde que Dios ha magnificado, Dios ha otorgado dominio a ese hombre. Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Ovejas y vacas, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar.
no tener el paralelo con el dominio de Dios. Dios, tú has formado todas las cosas, la luna y las estrellas, y tus adversarios no pueden vencerte. Y luego, ¿qué es el hombre? El hombre tú has magnificado. El hombre le has dado dominio sobre las obras de tus manos. El dominio del hombre se ve en paralelo con el dominio de Dios. Y luego concluye, así como empezó, con doxología a Dios. Oh Señor, Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es la misma línea exacta del primer versículo. Entonces vemos en este salmo esa forma quiástica, donde hay paralelos que nos inducen, que nos apuntan al centro, al punto principal, que es lo que Dios ha hecho para los hombres. El hombre humilde, Dios lo ha magnificado. Pero ahora bien, Salmo 8 no es el sermón. Salmo 8 es un ejemplo de un quiasmo. Y la verdad, hermanos, es que el Antiguo Testamento, sea poesía o sea narrativo, etcétera, está lleno de quiasmos. A nosotros no son muy visibles porque no hablamos hebreo y no es muy fácil verlo en traducción, pero hay muchos. Y si estás en el seminario o leyendo un artículo de escolares bíblicos, hablan de quiasmos, no sé, hasta la segunda venida, hablan de estos mucho. El propósito de usar este salmo, mi propósito en usar este salmo es decirles que la forma de la historia también es un quiasmo. Hay paralelos que nos apuntan al centro. Y vamos a ver esto. El disco, el CD tendrá este sonido, lo siento. No usan audífonos. Lo siento, ya me picó, pero la historia del mundo se puede representar también con una forma quiástica. Entonces vamos a dedicar el resto del sermón a estudiar cada parte de esa progresión, esos paralelos en una forma quiástica con unas conclusiones al fin. Empezamos con el paraíso. Dios creó el mundo y Dios creó en particular el huerto de Edén. La historia empieza en paraíso con el hombre recto, justo e inocente en comunión con Dios en Edén. Dios bendijo al hombre y Dios le dio una comisión, un trabajo que debe cumplir para llenar el mundo con sus descendientes que serían santos y servirían a Dios. Entonces, el principio de la historia tiene nos presenta una imagen de un cosmos, una creación llena de los hombres sirviendo a Dios, glorificando a Dios en santidad. Así empieza la historia del mundo. La raza humana fue creada para alabar a Dios, para servir a Dios en santidad. Los hijos de Dios, nosotros amaremos a Dios nuestro Creador. Pero el hombre cayó en pecado. Adán pecó. Y por eso corrupción y condenación entraron en el mundo. Y así avanzamos a la destrucción y recreación del mundo. Cuando al multiplicarse los hombres, se multiplicó también el pecado. Y Dios entonces envió un diluvio para matar a la raza humana menos la familia de Noé. Eso fue un juicio contra el mundo. Y la narrativa del diluvio en Génesis presenta el mundo como decreado o destruido y recreado. Repite las palabras de Génesis 1 en Génesis 7, 8 y 9
para decir el mundo ha sido en cierta forma recreado. Hay un juicio de decreación y recreación con el diluvio. Y luego avanzamos a la historia de Israel. Y Dios llamó a Abraham y le prometió la tierra de Canaán, el nacimiento del Mesías y otras cosas. Y ahora la historia del mundo empieza a enfocarse en la familia de Abraham, los descendientes de Abraham, quien heredarán la tierra de Canaán. Pero antes de eso, ellos entraron en Egipto durante el tiempo de la famina, ¿cómo se dice? Cuando no había comida en la región. Hay una palabra para eso que siempre me olvido. Una sequía. Entonces los hijos de Jacob fueron a Egipto, encontraron a Josué, quien había provisto para todo el reino, etc. Y ahora la familia de Abraham está en Egipto. Y unas generaciones después hay otro faraón quien no conoció a Josué, y ellos, los egipcios, esclavizaron a los hijos de Jacob, los hijos de Abraham, la familia de Abraham. Pero los descendientes de Abraham estaban multiplicándose en Egipto. Y Faraón y todos los egipcios, ellos tenían miedo de los hebreos. Y por eso los esclavizaron y también querían oprimir a los israelitas, a los hebreos, para prevenirles de una revolución o una conquista contra los egipcios. Y el libro de Éxodo empieza con los hijos de Israel en Egipto clamando a Dios: Dios, sálvanos. Dios, rescátanos de nuestra esclavitud en Egipto. Y dice que Dios oyó y Dios se acordó de su pacto con Abraham para darles la tierra de Canaán. Pero Dios levantó a Moisés, y Moisés fue a Faraón y dijo: suelta a los hebreos, suelta al pueblo de Dios, vamos a salir y vamos a servir a nuestro Dios. ¿Qué dijo Faraón? No permitiré que los hebreos salgan de nuestro control, porque estamos recibiendo beneficios de su trabajo y su labor. Los egipcios perderían sus trabajadores, esclavos, pero trabajadores. Ellos tendrían que hacer el trabajo. Faraón dice: no voy a permitir tu salida, no voy a soltar a tu pueblo. Entonces Dios envió por Moisés los plagas para castigar a los egipcios. Entonces, hasta que Faraón dijo: bueno, permitiré que ustedes salgan. Y aún después de esto, Faraón y su ejército persiguieron a los israelitas hasta el Mar Rojo. Y así vemos que los israelitas estaban atrapados entre el mar y el ejército de Faraón. No hay escape, no hay manera de salir o escapar del ejército de Faraón. Hay dos opciones: muerte en el mar o muerte en el ejército de Faraón. Pero Dios abrió un camino para ellos. Dios abrió un camino para su salida, para su éxito, no su éxito, eso es un anglicismo, para su salida, su escape. Y Faraón y su ejército siguieron, pero murieron en el mar. Dios cerró el mar sobre ellos y fueron destruidos. Entonces, eventualmente, los israelitas llegan a Canaán y cruzan el río Jordán y empiezan a hacer una guerra contra las naciones de Canaán, quienes estaban habitando en la tierra prometida. Y después de esa guerra, bajo Josué, dije Josué antes, pero debo haber dicho José. Ahora, bajo Josué, con Josué avanzan en la tierra prometida, hacen guerra contra los cananitas
y triunfan, no perfectamente, pero triunfan. Y Dios cumple su promesa a Abraham de dar a sus descendientes la tierra. Y generaciones después, Dios, por medio de David, estableció un templo en Jerusalén. Ya había un tabernáculo, pero Dios estableció un templo permanente en Jerusalén y un reino y un templo en la descendencia de David. Los tribus estaban morando en Canaán y Dios estableció el reino con David después de Saúl. Y así eran un reino completo. Tienen una región geográfica, tienen un rey con un linaje y también tienen un templo. Sirven su Dios en este tiempo. Y el templo era el centro de todo el reino, construido por Salomón. Pero tristemente los hijos de David no eran fieles, y por eso Dios dividió el reino, pero preservó una porción para David y sus hijos, y Dios eventualmente castigó a los israelitas y a sus reyes malos, sus reyes impíos, y Dios envió la nación de Israel al exilio, al reino norteño, a Asirio, y al reino del sur, a Babilonia. Sin embargo, después de 70 años, ¿qué hizo Dios? Dios colectó al remanente, a una porción de su pueblo, y los llevó para regresar a Jerusalén. Regresaron de su exilio y su cautividad en las naciones alrededor. ¿Y qué pasa después de eso? Después del regreso de Israel a su tierra, la reconstrucción del antiguo templo, vemos que Dios envió el Mesías, el Cristo. En cada paso, Dios había estado prometiendo en Génesis 3, el descendiente de Eva, que aplastaría a la cabeza de Satanás. En Génesis 12, el descendiente de Abraham, quien sería una bendición para las naciones. A Moisés, el profeta como Moisés. A David, un descendiente quien tendrá un reino eterno. Entonces había promesas y promesas acerca de Jesucristo. Y Jesús viene después del exilio y después del regreso de cautividad. Jesús vino a Israel, el hijo fiel de David, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y Él hizo señales y milagros y prodigios para demostrar su identidad. Yo soy el Cristo o el Mesías. Y Él enseñó con autoridad. Él declaró: yo estoy aquí para cumplir las promesas de todas las escrituras, las promesas y las profecías de las escrituras. Pero vino también para poner su vida como rescate, para sacrificarse, para rescatar a sus ovejas. El Evangelio de Juan, ¿cuántas veces dice Jesús: el Padre me ha dado un pueblo, mis ovejas, y yo he venido para rescatar a mis ovejas? Aquí estoy para dar mi vida, para poner mi vida por ellos. Y desde aquel punto, desde la llegada de Jesucristo, desde la encarnación de Jesucristo y hacia adelante, empezamos a ver un cambio en la historia del mundo. Eso es la parte principal o la parte central de la historia del mundo. Y desde el Mesías hacia adelante, vemos un cambio. Vemos que el resto de la historia desarrolla al revés de la historia de Israel, pero en nuevas maneras, en maneras más grandes, en maneras más sublimes, en maneras finales. Entonces noten en el bosquejo que hay paralelos. Después del Mesías
hay una diferente, una nueva liberación de cautividad. El hombre fue exiliado de la presencia de Dios y Dios va a superar ese obstáculo. Dios va a perfeccionar la comunión entre Él y los hombres, como por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y luego, y vamos a regresar a esos, luego Jesús establece un nuevo reino. No es el reino de Israel, es un reino celestial. Y luego hay guerra con las naciones, desde una perspectiva. Y luego un éxodo y escape de un tirano. Vamos a estudiar eso. Luego una destrucción y recreación del mundo. Y luego el paraíso. Entonces la historia de Israel desarrolla en revés, en nuevas maneras, en el cumplimiento de las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Consideren entonces conmigo cada parte de esa segunda mitad de la historia. Primero, la liberación de cautividad infernal, cautividad del infierno. Moisés, Josué, David, ellos no salvaron a nadie. En la tierra sí, en ciertas maneras, pero no del infierno. Jesucristo y solamente Jesucristo puede hacer esto y solamente Él lo hizo. Y Él, en sus propias palabras, habla de sí mismo en esas maneras. En el bosquejo, entonces, vamos a considerar varios versículos que describen la historia del mundo desde Jesús hasta la consumación, así. Lucas 4, 16 o 17 al 21. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué ha sido ungido el Cristo? Y recuerden que ungido significa Cristo o Mesías. ¿Qué es el propósito, el trabajo del Mesías? Anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Jesús está anunciando: yo voy a cumplir en una nueva manera, a un nivel más grande y más alto que antes, las escrituras. Voy a cumplir las escrituras. Estoy aquí para liberar a los cautivos. ¿Qué piensan los judíos? Él va a luchar contra los romanos. Ellos piensan que el Mesías y su misión será al mismo nivel de la historia de Israel. Pero la verdad es que Jesús vino para inaugurar algo más grande. No, estoy aquí para rescatarles del infierno, dice Jesús. Y por medio de su muerte y su resurrección, lo hizo. Él ganó, Él compró la libertad de todas sus ovejas en todas edades, en todas épocas. Vemos entonces una liberación de cautividad, un regreso de exilio, pero no de Babilonia, sino del infierno. Y luego, después de resucitarse de la muerte, de los muertos, ¿qué hace Jesús? Establece un nuevo reino y templo. Ok, entonces Él edifica un nuevo templo en Jerusalén y Él es rey de los israelitas y Él luchará contra los romanos. Otra vez dice Jesús: no, no. Efesios capítulo 2. El pueblo que Jesús compró del infierno, que Jesús rescató del infierno, Él los organiza, Él los colecta en un nuevo reino. Él siendo la cabeza,
sus ovejas siendo el cuerpo, ¿qué es su reino? Es la iglesia. Es la iglesia que es el reino del cielo, el reino de Dios. Efesios 2, 19 al 22. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos un templo, somos una morada. Como en Jerusalén, el edificio, no. Nosotros somos las piedras. No piedras de piedra, somos piedras porque somos santos, piedras vivientes. Entonces el reino y el templo que Jesús estableció en la tierra no es terrenal, no es de esta tierra, es de otro lugar. Mi reino no es de esta tierra, dice Jesucristo. Y su templo tampoco. Jesús, ¿dónde está tu templo? No hay un edificio que es tu templo. Jesús dice, cada vez que mis santos se reúnen, ese es el templo donde moro. Mi espíritu está presente con ellos y por eso yo estoy presente con ellos. Primero de Pedro 2, 4 al 6. Acercándose a él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa, también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Así también somos el templo de Dios y somos ciudadanos de un reino no de este mundo. Entonces Pablo y Pedro describen la iglesia y Jesús mismo en sus parábolas y en otros lugares describen la iglesia como el reino del cielo y el templo de Dios, pero no como Israel, a un nivel más alto. Es algo nuevo. Avanzamos en la historia, este nuevo reino y templo en la tierra, ¿cuál es su relación con las naciones alrededor? Desde nuestra perspectiva, debe decir paz a las naciones. Estamos aquí para anunciar paz a las naciones, las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio. Entonces nosotros predicamos la paz, reconciliación a Dios en la sangre de Jesús. Pero el Dios de este mundo, Satanás, y sus hijos, como en 1 de Juan, aborrecen a Dios, odian a Jesucristo y por eso odian al pueblo de Jesucristo, la iglesia. Entonces, desde la perspectiva de ellos, hay guerra con las naciones. Guerra con las naciones. No, luchan contra nosotros. Pero nosotros no estamos luchando contra Canadá o los Estados Unidos o México. Estamos luchando contra otro ejército, con otro capitán. Leamos entonces, primero de Juan 3, 10 y 13. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Y no se maravillen, hermanos, si el mundo los aborrece. Hay conflicto entre nosotros y los hijos del diablo en este mundo. ¿Cómo luchamos contra ellos? Pues proclamamos la paz, sí, pero también Efesios capítulo 6. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha
no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas. Está diciendo no contra el alcalde de La Mirada, ni del gobernador del estado de California, sino contra Satanás y sus demonios. Contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Nuestras armas no son armas de esta tierra. No tenemos pistolas y espadas y jinetes, rockets. Tenemos el Evangelio y la palabra de Dios. Y estaremos, ¿dónde estamos en esa historia? Aquí estamos en esa parte. La guerra con las naciones. Aquí estamos. Pero hemos estado estudiando el futuro. ¿Qué será el fin de esta parte de la historia? Pues hay un conflicto ya entre el Dios de este mundo y nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo de Jesucristo. Y así como los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, así también nosotros somos atrapados entre Satanás y la muerte. Nosotros también somos afligidos por Faraón, el tirano de este mundo, quien es Satanás. Y nosotros parece, no hay escape, no hay manera de escapar. Pero Jesucristo abrirá un camino para nosotros. Es decir, que Él regresará y Él levantará a los muertos y Él nos llevará a la gloria. Él abrirá un camino que a nosotros no es visible, un camino que nosotros no podemos abrir. Él nos rescatará del tirano de este mundo, Satanás. Noten en Apocalipsis 20, que está al otro lado del boletín. Apocalipsis 20, 7 al 10. Cuando se cumplan los 1000 años, cuando este tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús ha cumplido, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y a la ciudad amada. Y ahora pausamos. ¿Qué es la escena? El pueblo de Dios atrapado. Los ejércitos de Satanás rodeando el pueblo de Dios. No tienen salida, no tienen escape. Pero Cristo viene y rescata a su pueblo. Y descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así como Faraón fue destruido por el camino que Dios abrió para los israelitas, también Satanás será destruido por la salvación de Dios para con su pueblo. Cuando Dios nos salva a nosotros, será también una destrucción y una derrota para Satanás. Entonces vemos un éxodo y escape de un tirano al fin de esa parte de la historia del mundo. Y luego, ¿qué? La palabra de Dios anuncia que después hay una decreación o destrucción y recreación del mundo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7, Pedro hace un paralelo entre el diluvio en los días de Noé y el fuego que destruirá al mundo. Dice, pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos,
y la tierra que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Hay un paralelo. Pero así como cada parte del paralelo, la segunda parte es más intenso, digamos. Es elevado. Dios destruyó el mundo con agua, destruirá el mundo con fuego. Y después de eso, ¿qué? La consumación. Entraremos en el paraíso. La consumación o perfección de nuestra constitución, cuerpo y alma. La perfección también de la creación de todas las cosas. Y la perfección o consumación de nuestra comunión con Dios. Y así hemos regresado al paraíso. Dios y su creación en armonía perfecta, amando a Dios, sirviendo a Dios, adorando a Dios para siempre, sin serpiente, sin pecado, sin sufrimiento, sin separación. Hermanos, vemos entonces en una sola vista, la progresión de la historia del mundo. Y tiene una forma quiástica. Hay paralelos en cada parte. ¿Qué está al centro? ¿Quién está al centro? El Mesías, el Cristo, Jesús. Todo está conducido hacia Jesús. Y de Jesús hasta el fin, todo empieza a elevarse, a llegar a otro nivel hasta el fin. Quiero que concluyamos con unas observaciones o aplicaciones, pero tenemos que hacerlo rápidamente porque no nos queda mucho tiempo. Número 1, el fin es mejor que el principio. El fin es mejor que el principio. Hemos visto que cada parte de la segunda mitad de la historia es mejor. El paraíso que nosotros tendremos como herencia es mejor que el paraíso original. Y nosotros estaremos con Cristo en la carne para siempre. Esto no fue así, no era así para Adán. También adoraremos a Dios no solamente como nuestro creador, sino también redentor. Entonces el fin es mejor que el principio. No digo que había un defecto en el paraíso original, pero había posibilidad de caer en el paraíso original. No habrá posibilidad de caer en el paraíso final, en la consumación. Entonces el fin es mejor que el principio. Segundo, eso debe demostrar a nosotros que Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas. La historia del mundo tiene una forma específica porque hay alguien gobernándolo. Hay alguien que lo decretó así. Y no hay nadie que puede desfiar los planes de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Quién está guiando cada parte a su siguiente parte? Es Dios. Tercero, muy similar, número 3, Dios es más sabio que nuestra sabiduría. Dios es más sabio que nuestra sabiduría. En Romanos 11, Pablo contempla los planes de Dios, como Dios había levantado a Israel
pero también había permitido que unos de ellos rechacen a Jesucristo, pero unos de ellos también crean en Jesucristo. Y dice Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando Pablo contempla la soberanía de Dios sobre la historia, en Romanos 11, él concluye: la sabiduría de Dios es más sabio que nuestra sabiduría. La sabiduría de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Cuando nosotros contemplamos la historia del mundo, somos como los mapas antiguos. No entendemos todo porque no tenemos la perspectiva de todo. Pero Dios sí. El mapa de Dios es perfecto. Es así, 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 exacto. Entonces debemos recordarnos que Dios no es solamente soberano sobre todas las cosas, sino también sabio, más sabio que nosotros. No debemos quejarnos. Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿por qué es así? No, debemos confiar en el Dios soberano, quien está controlando y gobernando y guiando todas estas cosas. Y esto nos dirige a número 4. Pon tu parte en perspectiva. Pon tu parte en perspectiva. ¿En perspectiva de qué? La forma de historia. La forma de la historia. Recuerden, puntos número 1, 2 y 3. El fin es mejor que el principio. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es más sabio que tú. Entonces, yo estoy en la guerra con las naciones, con armas de paz, con armas del Evangelio. Voy a confiar en Dios. Voy a reconocer que cada parte de la historia ha tenido sus bendiciones y sus maldiciones. No hay ninguna parte de la historia menos la consumación sin sufrimiento, sin dificultad, sin aflicción. Pero también, si nosotros ponemos nuestra parte o nuestra posición en perspectiva, debemos reconocer que esa forma es diferente para el incrédulo. ¿Todos llegan al paraíso? No. Porque cuando llegamos al éxodo y escape de un tirano, ¿qué pasó al ejército de Faraón? Faraón y su ejército murieron en el Mar Rojo. La salvación de Dios para su pueblo también era un juicio contra Faraón y su ejército. Primero de Juan declara que Satanás, el diablo, tiene sus hijos. Entonces ellos también perecerán en aquella salvación para nosotros. Será juicio contra los impíos, contra los incrédulos, los no creyentes, los inconversos. Entonces, si tú pones a tu parte en perspectiva, dices, ok, estamos en la guerra con las naciones, pero yo puedo hacer paz con Dios. Yo puedo ser reconciliado a Dios. Y cuando Cristo viene para salvar a su pueblo, no es necesario que sea un juicio contra mí, puede ser para mí también salvación. Entonces, pon tu parte en perspectiva significa, reconoce, si no estás en Cristo, si no crees en Jesucristo, tú tienes otro fin. La forma para ti no es paralelo. Pues sí tiene paralelo, pero paralelo a Faraón y su ejército. Paralelo al mundo en el diluvio que fue destruido. Noé y su familia sobrevivieron, pero no los demás. Son palabras sobrias, pero necesarias. Eso no es un mito, no es una fábula. Eso es la historia del mundo que Dios ha revelado en su palabra y que hemos visto en la historia del mundo.
Entonces no importa nada si conoces o entiendes la forma de la historia, si tú también no vas a llegar al paraíso. No importa, ¿ok? ¿Llegarás tú al paraíso? ¿Llegarás tú? ¿Cómo sé? Depende del centro, el Mesías, el Cristo. Si estás en Él, si crees en Él, serás liberado de la cautividad infernal, serás ciudadano del reino celestial, piedra del templo celestial, tendrás paz con Dios, escaparás del tirano de este mundo y experimentarás todas las bendiciones de la recreación y el paraíso. Y al contemplar eso, nosotros decimos otra vez con Pablo, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Y dice Pablo al fin del capítulo, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos, hermanos.